Bendiciones, mis hermanos y amigos. Lección número 3 de nuestra escuela sabática es el llamado de Dios para la misión. Y el texto clave está en Hechos capítulo 1, versículo número 8. Dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Hechos 1:8. Vamos a orar. Querido Padre, gracias por la oportunidad que nos das de estudiar tu palabra, de tomar en cuenta las lecciones espirituales que aprendemos a través del repaso de la lección de escuela sabática. En el nombre de Jesús. Amén. El primer punto es salir de nuestra zona de confort. No es fácil. Los seres humanos siempre nos aferramos a lo que tenemos. Si ya esto está bien, ¿para qué voy a, a inventar, a irme a otro lugar, a irme a otra zona? Y eso está bien, ¿no? Pero en el ámbito entre el conflicto cósmico entre el bien y el mal, a medida Dios nos saca de nuestra zona de confort, porque es la única manera en que nosotros podamos crecer, a veces en su gracia, en su fe, en la expansión del reino de los cielos. Y eso es lo que se trata, ¿no? Salir de la zona de confort. En Génesis capítulo 11, versículo 1 hasta el versículo número 9, nosotros leemos lo siguiente. Entonces tenía toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Y aconteció que cuando salieron del oriente hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí. Y se dijeron unos otros, vamos, hagamos ladrillo y cosámoslo con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron, vamos, edifiquemos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo. Y hagámonos un nombre, por si fueran esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban en los hijos de los hombres. Y dijo Jehová, he aquí el pueblo es uno, y todos tienen un solo lenguaje. Y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Ahora pues descendamos, el Dios Trino, descendamos, y confundamos allí su lengua para que ninguno entienda el habla de su compañero. Así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de toda la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. Por esto fue llamado el nombre de aquella ciudad Babel, porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra, y desde allí los esparció sobre la faz de toda la tierra. De ahí viene Babilonia, Babel, confusión. En este punto aprendemos tres lecciones importantes. Lo primero es buscar la seguridad sin la intervención de Dios. Vemos que los habitantes de la tierra de Sinar tomaron la decisión de hacer esta torre, no porque ellos querían o sentían la necesidad de acercarse más a Dios o de guardar los mandamientos de Dios, de enseñar los valores necesarios para que la humanidad no se corrompiera. No. El propósito de erigir esta torre era buscar la seguridad de ellos sin la intervención de Dios. Ellos llegaron a la conclusión de que podían prevenir que Dios no los interviniese en ningún lugar, ni siquiera aun si Dios pudiese enviar otro diluvio. Y esto es a donde hoy nos lleva la humanidad, el yo, el humanismo, las tendencias filosóficas, humanistas, donde el ser humano puede vivir sin Dios, sin la intervención de Dios, y tratamos en la construcción de nuestras propias ideas filosóficas alejarnos de Dios para que Dios no pueda intervenir en ningún lugar, en un aspecto de nuestra vida. O sea, Dios por allá, nosotros por aquí. Pero el otro punto que nosotros vemos aquí es que la razón por la cual estaban haciendo esta torre era para establecer el ateísmo, es decir, Dios no existe. Existe solamente el yo, existimos nosotros somos nuestro propio Dios, nosotros elegimos el destino, nosotros podemos controlar todo, la naturaleza, la construcción, nosotros no necesitamos del Dios de la creación. Dios no tiene que decir qué es lo que nosotros tenemos que hacer. Y si bien es cierto, Dios siempre respeta las decisiones del ser humano, Dios tuvo que intervenir de esta locura, porque era realmente una locura, llegar hasta el cielo, imposible. Y número 3, ellos estaban haciendo para protegerse de que Jehová Dios no los visitara por ningún lado.
ni por profetas, ni por mensajeros, absolutamente nada. Estaba bien en la memoria de ellos lo que había sucedido, ¿verdad? Desde la caída de Adán y Eva. Y que Dios siempre anda buscando al hombre, Dios siempre busca al hombre y Dios busca al hombre. Así que ellos sabían la historia y conocían que Dios había usado a Noé en la construcción del arca. Por lo tanto, el desafío que ellos se plantearon, mira, nosotros nos vamos a proteger de la visita de Dios. No queremos que nadie nos predique, no queremos que nadie nos hable del amor, del perdón, de la salvación, de la vida eterna. No queremos nada, absolutamente nada que ver con eso. Nosotros vamos a establecer eh, esta torre símbolo del ateísmo, símbolo de que necesitamos exaltar la humanidad y símbolo de que nosotros nos vamos a proteger de la visita de Jehová. ¿Y cómo está hoy moviéndose la tendencia del mundo? Tenemos movimientos hoy mundiales que por todas partes, ¿verdad? Que apuntan hacia eso, apuntan hacia el humanismo, apuntan a la filosofía de que el ser humano, el yo, está por encima de todo, de que Dios no existe, de que tenemos que protegernos de los predicadores, etcétera, etcétera, etcétera. Así que, de una u otra manera, Dios detuvo esta locura humana esparciéndolos y los sacó de su zona de confort. ¿Te imaginas a alguien que estuviera diciendo, por favor, pásame el martillo, y de repente el otro dice, I don't understand? O que alguien le diga, please, pass me the hammer, y el otro dice, no entiendo qué es lo que estás diciendo. Algo así sucedió, ¿verdad? Y Dios confundió las lenguas y el ser humano se tuvo que esparcir y salir de su zona de confort. Punto número 2. Dios nos invita a hacer una bendición para el mundo entero. Génesis capítulo 12, versículo 1 al 3 dice, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás de bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldiciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. 5 aspectos importantes vemos en este punto número 2. El primer aspecto es que Dios hace un llamado y por eso Dios le dice a Abraham, debes salir, porque Dios lo está llamando. Nótese que Abraham no se llamó para esta misión, Dios lo llamó. De igual manera, Dios te llama a ti hoy, con tus imperfecciones, con tus irregularidades, con la forma que tú estás lidiando, con todas tus situaciones humanas, pero Dios te está llamando como llamó a Abraham. Segundo, el llamado es llevar buenas noticias. Dios nunca te llama para dar malas noticias. Dios te llama para dar buenas noticias. Dios llamó a Abraham no para que Abraham fuese un portavoz de malas noticias, de tragedias. No, Dios lo llamó para que se convirtiera en un mensajero de esperanza, de darle al mundo la información de que Dios puede solucionar la muerte, el pecado, las rivalidades, las peleas del ser humano, las rencillas, y que este planeta Dios lo creó con un propósito y el propósito se va a cumplir. Que tenemos un invasor, un enemigo, el diablo, un secuaz, Satanás, que nos ha secuestrado, pero que Jesús a través del Evangelio viene para liberarte. Entonces, esas buenas nuevas, Dios llamó a Abraham, pero también te llama a ti. Número 3, este texto nos enseña, ¿okay?, que Dios envió a Abraham para restablecer el concepto de Dios mismo, porque el concepto de Dios estaba desfigurado por las mentiras del diablo. Por eso Jesús dice en San Juan capítulo número 8 que el diablo es un homicida y es un peca desde el principio, y que la verdad no está en él y que es el padre de la mentira. ¿Te imaginas? El homicida, el diablo, Satanás, ha llenado al ser humano de mentiras. Desde que engañó a Eva con la mentira, tú no vas a morir. O sea, tenemos la mentira y tenemos la verdad. La verdad es Dios, la mentira es el diablo. Número 4. El llamado de Dios nos lleva a confiar en sus promesas mientras nosotros peregrinamos para la predicación del Evangelio. Recuérdate que Dios llamó a Abraham, pero Dios le hizo promesas a Abraham. Le dio promesas. La promesa más grande es que todas las naciones de la tierra serían bendecidas con el mensaje de la esperanza de la salvación. Otra promesa, Dios le dijo, mira, te voy a bendecir a ti. El que te va a maldecir recibirá maldición y el que te bendiga recibirá bendición. En pocas palabras, Dios envía a Abraham, pero no lo envía solo. Dios va delante de él, Dios lo va guiando y la promesa es que Dios está con él y que Dios lo va a bendecir. Número 5, Dios bendice y nos motiva con el cumplimiento de su promesa. Le dijo, mira, a tu descendencia te voy a dar esta tierra. Y mira, cuando Dios llamó a Abraham,
Y mira lo que está sucediendo hoy en todo este conflicto, ¿verdad? En el Medio Oriente. Te das cuenta de que desde años que Dios le mencionó, te voy a dar esta tierra a ti y a tus descendencias, Dios lo cumplió. Entonces, el pacto de Dios es una promesa de amor. Todo lo que nosotros hemos visto aquí en este texto de Génesis 12, 1 al 3 nos muestra que hay un Dios que quiere salvar al ser humano, que el ser humano se aleja de Dios, que el ser humano no desea nada con Dios, que Dios tiene que confundir las lenguas, que Dios los debe esparcir, pero ahora Dios los va a buscar a través del llamado a Abraham para que todas las naciones conozcan realmente que hay un Dios que perdona, que hay un Dios que sana, que hay un Dios que sana al quebrantado, venda las heridas, ¿verdad? De tu corazón, que hay un Dios que murió por ti en la cruz del Calvario, que pagó el precio de tu alma cuando estabas secuestrado por el diablo, cuando estabas en tu conflicto de desastres, de tu drogadicción, de tu alcoholismo, aún estando ahí en la cárcel, cuando estabas ahí en la cama, postrado por ese cáncer. O sea, hay un Dios que te ha ido a buscar. Número 3, el llamado de Dios para Abraham. Génesis capítulo 12, ¿ok? Y el versículo número 10 dice, hubo entonces hambre en la tierra y descendió Abraham a Egipto para morar allá porque era grande el hambre que estaba en la tierra. No ha sido fácil la predicación del Evangelio. La predicación del Evangelio eh, merita fe, amerita confianza en Dios. Va a haber tormentas, va a haber problemas, va a haber persecuciones, va a haber hambre. Te vas a tener que mover en medio de guerras, de rumores de guerras, de plagas, de pestilencias. Tienes que moverte, tienes que desafiarte, vas a tener que salir de tu zona de confort. Nunca ha sido fácil. Y Dios lo entiende. Por eso Dios entendió a Abraham, porque Dios sabía que no era fácil. Dice la palabra de Dios que llegó un hambre en toda la tierra. Y Abraham iba ahí peregrinando. Ahora imagínate con tu esposa, con tus hijos, con tus criados. Me puedo imaginar un poco, ¿verdad?, la situación. Pero ¿por qué hicimos esto, Abraham? Estábamos bien allá. Teníamos nuestro hogar. Ahora tenemos que estar alquilando. Tenemos que estar peregrinos. Tenemos que meternos por ahí en lugares donde nunca hemos ido. O sea, qué locura esto, la predicación del Evangelio. Entonces el ser humano puede llegar a tener miedo. Y Dios lo entiende. Abraham tuvo miedo. La palabra de Dios nos dice, ¿ok?, que este hombre humano con fe, pues llegó a tener miedo. Dice la palabra de Dios que aconteció que cuando estaba para entrar a Egipto, dijo a Sarai su mujer, he aquí ahora conozco que tú eres una mujer bonita, de aspecto bonito. Y cuando te vean los egipcios, dirán a su mujer, y me van a matar. Y yo perderé la vida a causa de ti, porque los egipcios van a querer tomarte. Ahora pues, si tú dices que eres mi hermana, para que me vaya bien por causa tuya, y viva mi alma por causa de ti. Entonces aconteció que cuando entró Abraham en Egipto, los egipcios vieron que la mujer era hermosa en gran manera. Y también la vieron los príncipes del faraón, y la alabaron delante de él, y fue llevada a la mujer a casa del faraón. Hizo bien Abraham por causa de ella. Y entonces tuvo ovejas, vacas, asnos, siervos, criadas, asnos y cabellos. Mira lo que está sucediendo. O sea, Abraham está sin nada. Llega como un inmigrante, solamente con ropa interior. Llega sin nada. Y entonces llevan y toman a su mujer y se la llevan a casa del faraón. Y entonces el faraón ahora dice, oh, denle a ese hombre dinero, denle comida, denle camello, denle ovejas, denle materialismo, denle animales. Bueno, recibe Abraham todas esas bendiciones, ¿ok? Pero ¿qué acerca a su esposa? ¿Qué acerca a su matrimonio? ¿Qué acerca al testimonio que está viendo, verdad? Sus criados. ¿Qué acerca de la confianza en Dios? Él tuvo miedo. Mas Jehová hirió a Faraón y a su casa con grandes plagas por causa de Sarai, mujer de Abraham. Y es aquí donde interviene Dios. A pesar del ser humano, de la deficiencia humana, de la falta de fe de Abraham, Dios interviene porque Dios juró a Abraham que iba a ir con él y que la palabra que Dios había empeñado, Dios le iba a cumplir. A ti y a tu descendencia daré esta tierra para que venga el Mesías, el Salvador del mundo. Entonces Faraón llamó a Abraham y le dijo, ¿qué es esto que has hecho conmigo? ¿Por qué no me declaraste que era tu mujer? Ay, ¿por qué dijiste es mi hermana, poniéndola en ocasión de tomarla para mí por mujer? Ahora pues, he aquí tu mujer, tómala y vete de este lugar. Entonces Faraón dio orden a la gente acerca de Abraham y le acompañaron, lo escoltaron, a él y a su mujer, con todo lo que tenía.
Interesante esta historia, cómo Dios interviene para preservar la vida de su profeta, cómo Dios interviene a pesar del error de su profeta. Pero ahí está. ¿Por qué Abraham? Bueno, Abraham tuvo miedo. El llamado y el cumplimiento desafían la lógica humana. Cuando Dios llama y las promesas que Dios tiene desafían la lógica humana. A veces nosotros pensamos que eso es un imposible y cómo se va a hacer y tratamos de ayudar a Dios. Yo te digo una cosa, Dios no necesita que tú le ayudes. Al contrario, Dios nos tiene que ayudar a nosotros. Quiso ayudar a Dios, justificando un error y el pecado, quiso ayudar a Dios, justificando una mentira. Y a veces nosotros nos puede pasar así, queremos justificar una mentira, queremos justificar un error para tratar de salvar o de hacer otra estrategia que minimice los impactos de, del desafío en que nosotros tenemos. Y los resultados, cuando nosotros actuamos por nuestro propio impulso, uh, cambiando el plan que Dios tiene, nos va mal. ¿Cuál fue el resultado? Desconfianza en Dios, es un ser humano. ¿Cuál fue el resultado? Bueno, el otro resultado es que Dios tuvo que intervenir a pesar de la desconfianza de su siervo. A pesar de la desconfianza de su profeta, Dios interviene para salvar a su profeta, porque Dios va a hacer un plan y el plan de Dios se va a cumplir. Dios va a salvar por medio de Jesucristo, el Mesías, a la humanidad. Así que interesante. Cuando Dios llamó a Abraham, Dios le dio promesas, porque Dios es el que está empeñado en la predicación del Evangelio. El misionero más grande se llama Jesucristo. Ahora, número 4. La iglesia primitiva y las zonas de confort. Ahora, hacemos una aplicación desde lo que está sucediendo en los tiempos de Abraham, imagínate la Torre de Babel, y nos vamos ahora a la iglesia primitiva. Hechos capítulo número 8, también la palabra de Dios nos menciona que la iglesia primitiva tuvo que esparcirse, porque al principio ellos pensaban que solamente la predicación era para los judíos y que solamente los judíos se van a salvar y que solamente ellos tenían que evangelizar a los judíos, pero Jesús les había dicho claramente lo que tenía que suceder. Pero el ser humano nos cuesta entender el plan de Dios. A nosotros nos cuesta. ¿Por qué? Porque recuerden que Dios nos saca de la zona de confort, porque nosotros no queremos que nos persigan, porque no queremos que se metan con tu esposa, no queremos que se metan con mi mujer, pero y entonces a veces tenemos que decir mentiras para decir, bueno, yo voy a salvar mi pellejo, tú tu vida y yo la mía, y desconfiamos de Dios. Y la iglesia primitiva en cierta manera también tuvo casi el mismo error. Nótese lo que dice Hechos capítulo 8. Vamos a leer Hechos capítulo número 8. Y el versículo número 1 hasta el versículo número 4 dice así la palabra de Dios. Hechos capítulo número 8. Y Saulo consentía en su muerte. Y aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén. Y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y los hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron un gran llanto sobre Esteban. Y Saulo, que asolaba la iglesia y entrando casa por casa, arrastraba a hombres y mujeres y los entregaba en la cárcel. Verso número 4. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Note lo siguiente. ¿Por qué la iglesia entonces comenzó a anunciar el evangelio afuera de Jerusalén? Porque hubo una persecución. La pregunta es, ¿por qué hubo una persecución? Por el celo de los judíos por causa de los cristianos, que estaban enloqueciendo a Jerusalén conforme a la profecía de Jesús. Pero no fue que los apóstoles hicieron una reunión y dijeron, vamos a enviar misioneros, vamos a esparcir el evangelio. No, se cumplió, fue porque hubo una persecución. En pocas palabras, si Dios no hubiese permitido la persecución, entonces los cristianos no salen a predicar, por lo menos fuera de sus fronteras. Entonces, lo que estamos viendo aquí es que de una u otra manera, cuando Dios te saca a la zona de confort es porque hay bendiciones. Es porque Dios va a esparcir el territorio de la predicación, pero también tu territorio. Y el exclusivismo judío nos enseña que no es bueno. Los judíos eran exclusivistas, pensaban que el evangelio solamente era para ellos. Y hermanos, a veces nosotros cometemos el mismo error. Pensamos que el evangelio es solamente para los venezolanos, el evangelio solamente es para los mexicanos, para los hondureños, para los salvadoreños. No, el evangelio solamente es para las personas que se pueden salvar. Pero no, el evangelio es para el mundo entero. El evangelio tiene que ser predicado para los musulmanes. El evangelio tiene que ser predicado para los hindúes. El evangelio tiene que ser predicado para todo ser humano. El evangelio tiene que ser predicado para toda isla. Toda isla, dice la Biblia. Todo pueblo, toda tribu, toda lengua, toda raza. El evangelio va a ser predicado.
inclusive para todos aquellos que también creen en Confucio. ¿Okay? El evangelio tiene que ser predicado. Pero ¿quién va a predicar el evangelio? Bueno, los cristianos. Y Dios va a permitir sacarnos de la zona de confort, quizás a veces siendo perseguidos, para que llevemos el evangelio. Y nótese que tenemos el ejemplo de Pedro. Gálatas capítulo número 2, versículo número 8, dice así la palabra de Dios. Gálatas capítulo número 2, versículo número 8 dice así: pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí para los gentiles. La iglesia entonces observaba que como que Pedro era el apóstol para los judíos, pero que Pablo, que había sido Saulo de Tarso, ahora era el apóstol Pablo, era el pionero o el apóstol de los gentiles. De hecho, se le llamó a Pablo el apóstol de los gentiles. Y Pedro es como el apóstol de los judíos, porque a Pedro le costaba entender que el evangelio también era para los gentiles. Recuerden que Dios le envió una visión a Pedro, le dijo: mira, Pedro, mata y come. No, Señor, yo nunca como alimento inmundo. Y en eso estaba de acuerdo Dios, pero Dios le dijo: bueno, lo que yo he santificado no lo llames inmundo. Y es por eso algunas personas entonces piensan que pueden comer todo tipo de cosas que se le atraviese, ¿verdad? Sin cuidar la salud, violando la misma ley de Dios que Dios nos dio a nosotros acerca del régimen alimenticio, que está en Levítico capítulo 11, de animales que debemos comer y aquellos que no debes comer. Tú te quieres comer, puedes comer todo lo que tú quieras. Si te quieres comer una culebra, una serpiente, ¿verdad? Un cocodrilo, una cucaracha, o sea, tú puedes comer todo lo que tú quieras, pero sabes que vendrán consecuencias. Tu estómago se va a sentir mal, vas a tener que ir al hospital, seguramente te va a dar algo, una infección, o sea, porque hay una ley que se llama causa y efecto, ¿no? O sea, entonces, pero Dios no le está diciendo a Pedro aquí: cómete esos animales. La misma Biblia nos enseña a nosotros que Pedro entonces tuvo que entender a través de esta ilustración, cuando Pedro dice: ahora entiendo que Dios no hace acepción de personas. O sea, Pedro entendió que Dios no le estaba hablando acerca de que comiera animales inmundos, sino que Dios le estaba diciendo, ¿okay?, que era abominable para un judío entrar en la casa de un gentil, pero que el cristianismo, que Jesucristo vino a este mundo para que ya no existan judíos ni gentiles, sino que en Cristo nosotros somos uno, una misma iglesia, un mismo cuerpo de Cristo, judíos, gentiles, asiáticos, venezolanos, norteamericanos, chinos, hindú, lo que sea, australianos. En Cristo somos brothers and sisters, somos hermanos y hermanas en Cristo, y que ahora no nos une Cristo y no existe ninguna división. Podemos mantener nuestras culturas, ¿ok? Pero el evangelio va a unir cualquier diferencia. Entonces, mis queridos hermanos, ¿ok?, siempre y cuando, ¿verdad?, esas tradiciones de los pueblos, que nosotros llamamos culturales, no vayan en contra de los 10 mandamientos. Pero Hechos capítulo número 10, ¿verdad?, y el verso 9 y 15 es muy claro. El verso 28 y 29 del libro de Hechos, ¿verdad?, el apóstol Pedro le dice a los gentiles, a los judíos que iban con él: ahora entiendo que Dios no hace excepción de personas, y que toda persona donde esté, donde se encuentre, que acepte a Cristo, también puede ser parte del cuerpo de Cristo. Y luego entonces, mientras está predicando, el Espíritu Santo desciende sobre los gentiles que están ahí en casa de Cornelio. Y Pedro le dice a los hermanos judíos, porque se llevó algunos testigos: hermanos, ¿pueden acaso algunos de ustedes impedir que ellos también reciban el Espíritu Santo? Y ellos dijeron: no, entendemos que también los gentiles han recibido el Espíritu Santo. Y la palabra de Dios dice que Pedro los bautizó en inmersión, o sea, los bautizó. Si los bautizó, entonces era porque ahora eran miembros del cuerpo de Cristo. Y cuando llevaron a las buenas nuevas a Jerusalén, fue bastante interesante el testimonio de ellos. En pocas palabras, hermanos queridos, el exclusivismo religioso es totalmente equivocado, ¿okay? Cuando nosotros entonces pensamos: no, el evangelio es para nosotros, no, esta bendición solamente es para nosotros, no, aquellos nunca se van a arrepentir, no, estas personas son muy idólatras, no, a ellos no les vamos a predicar. Recuérdate que Dios nos envía para que las personas conozcan la verdad de Jesucristo. Y el último punto es: mira, debes empezar a donde estás o por donde estás. Hechos capítulo 1:8 dice Jesús que tú no vas solo, que Él te va a dar el Espíritu Santo y que vas a recibir poder, y que el Espíritu Santo nos va a llevar a hablar acerca de su verdad con poder, y que vamos a ser testigos. Primero en Jerusalén, la iglesia lo hizo. Después fueron a Samaria, después fueron a Judea, y estamos ahora cumpliendo hasta lo último de la tierra. ¿Ok? Apocalipsis capítulo 14 también nos dice a nosotros que el mensaje del evangelio eterno, que siempre ha sido el mismo evangelio, el mensaje de los 3 ángeles que pregona, ¿ok?,
nuestra iglesia es que nosotros tenemos que ir a toda tribu, lengua, raza y pueblo. Y el mensaje nos exhorta para que nosotros, ¿verdad?, podamos decirle a las personas que hay que tener temor de Jehová, que hay que glorificar a Jehová, que hay que entender que la hora de su juicio ha llegado, que debemos de salir de las confusiones de Babilonia, del humanismo, del ateísmo, de todas esas cosas que finalmente nos llevan a la locura del ser humano. Y dice la palabra de Dios que el ángel dice: si alguno adora a la bestia de su imagen. Luego nos enfoca que hay un conflicto cósmico entre el bien y el mal, y que Satanás quiere recibir adoración, y que Satanás falsifica todo lo que Dios ha creado. Dios creó un día de reposo, Satanás ha creado otro día de reposo aquí en la tierra, y se viste como ángel de luz, y habla como si fuera Jesucristo, ¿verdad? Y enseña cosas que Cristo nunca ha enseñado. Por lo tanto, la palabra de Dios nos dice que al fin del tiempo, pues el pecado alcanzará a los seres humanos y Dios va a tener que intervenir para acabar con la locura del ser humano. Así que, mis queridos hermanos, Cristo vino a este mundo para dar su vida por cada uno de nosotros. Y dice la palabra de Dios, ¿verdad? Si alguno adora a la bestia, y sabemos que las bestias son sistemas religiosos, poderes políticos y religiosos sobre la tierra. ¿Okay? Y al final sabemos nosotros lo que dicen, ¿no?, los seres humanos y los poderes mezclados para santificar un día que Dios nunca ha santificado. Algunas personas dicen: no, la enseñanza es que tenemos que santificar el día en que Jesucristo resucitó, porque nosotros celebramos el día de Jesucristo. Pero la Biblia es clara. La Biblia nos dice en Romanos capítulo número 6 que cuando nosotros queremos celebrar la resurrección de Jesucristo, lo hacemos es bautizando a una nueva persona. En Romanos capítulo número 6 se nos dice que la manera de que nosotros podamos celebrar la resurrección de Jesucristo es bautizando en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y cada vez que una persona se bautiza en las aguas, estamos celebrando la resurrección de Cristo. Por eso el bautismo es símbolo de muerte, pero también símbolo de resurrección en Cristo Jesús. Por lo tanto, nosotros, ¿verdad?, guardamos el sábado porque es el día en que Jesucristo, desde la creación, nos mandó a que nosotros pudiéramos dedicárselo al Señor, guardando, adorando al Señor. Nos vamos a abstener de las cosas comunes de la semana. Y Jesús vino a este mundo y nos dio ejemplo y guardó el sábado. Jesús es el dueño y creador del sábado. El sábado se guardará por toda la eternidad. Así que Satanás, el padre de la mentira, siempre quiere, ¿verdad?, que nosotros nos podamos mantener en el statu quo. Pero recuérdate, Dios te desafía para que tú puedas salir de tu zona de confort, para que lleves el evangelio, las buenas nuevas, a este mundo que está pereciendo, que cada vez hay guerras, más rumores de guerra, la contaminación ambiental, la situación terrible que está sucediendo. Pero Jesús vendrá por segunda vez. Todo ojo le verá. Y a través del evangelio hay buenas nuevas. Dios ha perdonado tus pecados en la sangre de Cristo, y si tú hoy crees en Jesús y celebras su resurrección a través del bautismo, podrás colocar tu vida en armonía con los 10 mandamientos, inclusive el sábado, que nos habla del día de reposo, y vas a adorar a Dios en espíritu y en verdad. Vas a amar a Dios, pero también vas a amar a tu prójimo como a ti mismo. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. No la fe del pastor, no la fe de la gente, sino la fe de Jesús. ¿Y qué significa tener la fe de Jesús? Significa creer en Dios en situaciones extremas, creer en Dios cuando seamos probados. Abraham falló como hombre, tuvo miedo y falló, pero ¿sabes qué? Jesús lo levantó. Tú puedes fallar, pero ¿sabes qué? Jesús te levantará. Te ha levantado y siempre te va a levantar. Hay uno solo que fue tentado en todo, pero nunca cometió pecado. Jesucristo es el Hijo de Dios. Así que en su nombre yo oro en este momento para que tú aceptes las buenas nuevas de salvación y puedas llevar esas buenas nuevas a donde estás. Comienza en tu casa, comienza en tu familia. Jerusalén es tu casa, tu esposo, tus hijos, tu prima, tu primo, tus tíos, tus sobrinos. Jerusalén es tu familia. Luego ve a Samaria. Samaria son las personas que están más cerca de ti, amigos, familiares lejos. Pero luego ve entonces Judea. Judea es los otros países, las otras ciudades. ¿Cómo puedes hacerlo? A través de la ofrenda sistemática, del sistema financiero que Dios ha creado. Y ves a lo último de la tierra con este pueblo del equipo campeón. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús.
Querido Padre, gracias por esta enseñanza. Ayúdanos a amarte sobre todas las cosas y a confiar en ti en situaciones extremas. Si hemos fallado, como siempre fallamos, perdónanos y levántanos como lo hiciste con Abraham, porque tú eres un Dios que cumple tu pacto y cumple tu promesa. En el nombre de Jesús. Amén.